Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Herramientas Digitales 1. El día sábado vimos lo que eran estas tres herramientas: transformar, alinear, buscatrazos. Y vimos lo que fue la Shape Building Tool o la herramienta creadora de formas. Entonces, como ya saben, estoy grabando nuevamente la clase para poderla subir a YouTube y que la tengan ahí en cualquier momento que ustedes la necesiten. Ok, para recapitular un poco todas estas herramientas, siempre todas estas herramientas voy a tener acceso desde lo que es el panel de ventana, ¿sí? Todo está ordenado por orden alfabético. Entonces tenemos aquí alinear, tenemos lo que es el buscatrazos y lo que es el de transformar, ¿sí? Para el compañero que lo tiene en inglés, pues básicamente es align, ¿sí? Alinear, pathfinder, que es buscatrazos, y transform, que sería transformar, ¿sí? Si alguno lo tuviera en inglés. La semana pasada vimos esto, lo que era escalar vértices, cambiar escala, vimos todo lo que son las propiedades y lo que es su posición dentro de mi documento, la rotación, la distorsión y pues básicamente las medidas del documento y cómo podíamos modificarlas independientemente. Entonces esta semana, en esta ocasión, vamos a ver lo que es el alinear. Tenemos lo que es alinear objetos y distribución de objetos, ¿sí? Les había comentado que en este caso el primero que tenemos es siempre alinear con selección. Por defecto está en esta de acá en medio, que sería igual. Si yo estoy dentro de mi selección y tengo aplicada cualquier elemento, vemos que se cambia el panel de acá, ¿sí? Entonces aquí tengo lo que es las alineaciones y este iconito de acá que dice alinear. Básicamente es esto que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Es lo mismo, esto vendría siendo esto de acá y esto es esto de acá abajo. Ok, desde cualquiera de estas dos yo puedo modificarlas. En este caso lo voy a hacer desde el menú alinear, sí, la ventana de alinear, para que vayamos todos un poquito familiarizándonos con los menús. Comenzamos con acá. Coloco este para acá, este acá y este acá. Ok, si yo selecciono unos dos objetos o más, en este caso le vamos a dar aquí para que se note un poquito más. Si yo selecciono dos elementos y le doy a alinear objetos, básicamente tengo lo que es alinear a la izquierda, al centro o alinear a la derecha, ¿sí? Yo aquí tengo una línea imaginaria, ¿sí? Que esta línea, si en algún momento se les oculta, está aquí y se está de acá. Por error podemos presionar el atajo de teclado que es Comando Shift B, ¿sí? Y vemos cómo se desaparece ese cuadro. Lo selecciono y no se muestra. Pues básicamente aquí en ventana, en ver, perdón, mostrar cuadro delimitador, ¿sí? Este cuadro es un cuadro imaginario, ¿sí? No existe, pero me ayuda un poquito a saber cuáles son los límites de mis objetos, ¿sí? En este caso me está diciendo que dentro de mi selección, ¿sí? Dentro de mi selección de objetos, básicamente esto sería como el borde delimitador del lado izquierdo. Aquí me indica cuál sería mi centro y aquí cuál es el borde de mi derecha. Entonces, no tiene mayor misterio. Si yo presiono esto, básicamente mi cuadro o todos mis objetos se van a alinear a la izquierda, a la izquierda de mi cuadro delimitador. Le doy clic y vemos cómo se posiciona. Regreso con Control o Command Z
puedo alinearlos al centro de mi cuadro delimitador. ¿Sí? Vemos cómo se posicionan al centro ambas partes y también alinearlo a la derecha. ¿Sí? El objeto que esté más alejado básicamente se va a ir hacia lo que es el borde de mi cuadro delimitador. Pero puedo seleccionar más objetos, ¿sí? Puedo hacerlo con una línea de selección, o si tuviera objetos ahí que estén interfiriendo, o sea, un poquito más complejo, puedo ir añadiendo con la tecla de Shift, ¿sí? Vemos cómo se van añadiendo, cómo puedo ir quitando también con la misma tecla de Shift. Puedo añadir o quitar a mi selección. Ok. Básicamente, dentro de mi cuadro delimitador, les estoy diciendo que quiero que todos los objetos se vayan a la izquierda. Y vemos cómo se posicionan. Nuevamente hacia el centro, nuevamente hacia la derecha. Lo mismo funciona con este panel de acá. Tengo todos mis objetos seleccionados y puedo tirarlos hacia la parte superior o hacia arriba de mi cuadro delimitador. Vemos cómo se posicionan todos hacia el centro o hacia la parte inferior de mi cuadro delimitador. ¿Sí? No tiene ningún misterio. Ahora bien, tengo lo que es alinear con la mesa de trabajo. Si yo selecciono un objeto y le digo que quiero alinearlo a la mesa de trabajo, pues básicamente me lo va a alinear ya no al cuadro delimitador, sino a lo que es mi mesa de trabajo, mi artboard. ¿Sí? Vemos que lo puedo alinear hacia la izquierda y hacia la parte superior o hacia el centro de mi mesa. ¿Sí? Pero eso no solo funciona con un objeto, puede servirme con varios más. Entonces hago una selección y quiero que todos se vayan a la parte superior. Ahora quiero que todos se vayan a la inferior o que se posicionen uno encima del otro al posicionarse al centro de lo que es mi mesa de trabajo. ¿Sí? ¿Mm? Entonces que sepan que hay diferencia entre si queremos alinearlo con lo que es la mesa de trabajo o alinear con la selección. Pero nuevamente tenemos uno más, ¿sí? Que es alinear con objeto clave. En este caso, como ya vimos, puedo añadir selecciones con lo que es la tecla de Shift, ¿sí? Y yo tenía lo que era alinear con mi selección. Y vemos cómo todos se van posicionando a la parte superior de mi cuadro delimitador. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer con alinear con un objeto? Yo puedo venir y puedo decir cuál es el objeto con el cual quiero que se alineen. En este caso, como mi objeto clave, podemos ver un recuadro un poquito más azul. Básicamente le estoy diciendo que quiero que este sea el borde ahora al cual se van a alinear. Ya no va a ser este, sino ahora va a ser básicamente las líneas de este objeto. Y podemos ver cómo todos se posicionan. Tengo uno más a la derecha, tengo otros a la izquierda y vamos a ver que todos se posicionan a la izquierda completa de mi selección. Vemos acá cómo todos se posicionan en este punto. Nuevamente le doy clic acá y ahora para que se note un poquito más la diferencia voy a alargar este un poquito más, ¿sí? Y ahora vamos a hacer que este sea mi objeto clave. Y vemos cómo todos se posicionan hacia la derecha de mi objeto clave. Vemos ahora nuevamente cómo se posiciona, perdón, a la izquierda de mi objeto clave, ¿sí? Todos se van a ir hacia el borde de la izquierda y vemos cómo se van colocando. Pero ok, también tengo un atajo de teclado. ¿Cuál sería el atajo de teclado para lo que es alinear con objeto clave? Yo puedo seleccionar y con la tecla Option en Mac o Alt en Windows puedo ir seleccionando lo que es mi objeto clave, ¿sí? Posiciono y puedo posicionar en la parte de abajo y vemos cómo todos se van colocando en relación a mi objeto clave.
tengo lo que son distribuir los objetos. Básicamente aquí los estoy distribuyendo de arriba hacia abajo. ¿Sí? Selecciono todos mis objetos. Le doy distribuir hacia arriba. Puedo distribuirlos hacia abajo. En este caso, como tengo alinear con selección, básicamente todo me va a funcionar de la misma manera. ¿Qué significa? Que me va a posicionar como que en un espaciado similar cada uno de mis objetos. ¿Sí? Este debería tener el mismo espaciado que este, que este, que este y que este. ¿Sí? Todos tienen la misma distancia. Si yo tuviera un objeto más grande, podríamos ver que va cambiando la posición de mi objeto. Sí, porque me lo distribuye en relación al espaciado similar que tiene que tener cada uno de ellos. Y lo mismo me funciona con la izquierda, o hacia la derecha, o hacia el centro. Illustrator básicamente va a tratar de alinearme todos en una distribución proporcional, por así decirlo. Este es con lo que es la selección. También podemos alinear con la mesa de trabajo y vemos cómo me los va a recolocar en lo que es todo mi artboard, ¿sí? En toda mi mesa vemos cómo me lo posiciona. También distribuir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro. ¿Sí? Básicamente esto se en relación a la mesa de trabajo y el otro era con las selecciones. ¿Sí? No tiene mayor misterio, es bastante sencillo. Ok. Luego paso a estas formas de acá. Quiero explicarles lo que es el buscatrazos. Tenemos estas de acá, que son las que más suelo utilizar. Bueno, en general casi todos suelen utilizar más estas herramientas. Tenemos la primera, que es unificar. Y le doy clic y vemos, si yo dejo seleccionado me tira una pequeña descripción. Básicamente me dice que puedo crear formas compuestas a partir de dos o más elementos, ¿sí? Y en este caso, como tengo colores diferentes, vemos que me mantiene el color de la forma de arriba. Entonces, ahora yo me traigo este, como ya vimos, organizar, traigo al frente, selecciono estas dos, me va a hacer la misma forma, pero me va a mantener el color de la forma de enfrente, ¿sí? Que sepan que cómo es que funciona. Luego tenemos lo que es el menos frente. Básicamente me va a generar una resta en la cual la forma que yo tenga arriba me va a hacer como un bocado a mi forma que está abajo. Selecciono estas dos y le doy menos frente, ¿sí? Vemos cómo me genera un bocado. Yo podría tener varias formas. Para la persona que no se recuerde, les había mencionado que con la tecla Alt u Option, ¿sí? Alt en Windows, Option en Mac, yo puedo arrastrar y duplicar mis objetos. Vemos que mi cursor, ¿sí? Se le posiciona cuando yo presiono Alt u Option, se convierte como en una doble flecha, una blanca y una negra.
Básicamente me dice que yo puedo duplicar las formas seleccionadas. Puedo seleccionar varias formas a la vez y duplicarlas. ¿Sí? Ok, duplico esta y básicamente puedo venir y ponerla acá. Selecciono todas y le doy menos frente. Y vemos cómo me genera una forma compuesta. Luego tenemos lo que es la de formar intersección. Básicamente me va a mantener únicamente las formas que están dentro de mis dos objetos. ¿Sí? Me va a eliminar lo que esté fuera de esa intersección. Le damos acá y vemos cómo me mantiene únicamente esta forma, eliminándome todo lo demás. Y esta hace lo contrario, me elimina la intersección y me deja solo las partes de afuera. ¿Sí? Vamos a desagrupar. Para el que no sepa, más adelante lo vamos a ver, pero tenemos grupos, aquí le doy desagrupar. Esto me permite a poder mover estas formas de manera independiente. ¿Sí? Básicamente, recapitulando, esta me une todas las formas compuestas. Esta me elimina las formas que están enfrente o hasta arriba de mi forma. Esta me deja únicamente las intersecciones y esta me elimina las intersecciones. ¿Sí? Continuamos. Tenemos lo que es dividir. Básicamente, cuando yo le doy clic, aquí nuevamente me genera un grupo, le doy desagrupar. ¿Sí? Lo que hizo dividir fue que me cortó mis formas en diferentes piezas. En todas las zonas donde mis formas se van a tocar, me genera como que una división. Entonces vemos que tengo una forma independiente acá. Esta que era donde ambas se juntaban, me genera una nueva. Y esta de acá. ¿Sí? Me lo divide en trozos. Luego tengo lo que es la herramienta de cortar. Básicamente me va a hacer lo mismo que esta de acá arriba, solo que en esta me eliminaba las formas de arriba. Ahora esta solo me va a hacer un corte dejándome la forma de enfrente. ¿Sí? Vemos cómo nuevamente desagrupamos porque están en grupos y vemos cómo le hizo el corte, pero mantengo mi figura de encima. Como les repito, a ver, regresamos unos pasos. Estas son formas compuestas. Pueden ser hechas con dos o más elementos. ¿Sí? Entonces selecciono estas de acá, le doy dividir y desagrupamos. Y vemos cómo ya me generó los cortes. Ok. Luego tenemos la última, que sería la de combinar. Desagrupamos y vemos que también me genera cortes. Okay, control Z, control Z. O command Z, command Z. Y vamos a traer una copia de esto. Ok. Y le damos en combinar. ¿Sí? Vemos que también me genera cortes. Como la otra. Y luego tenemos esta que es recortar. Básicamente me va a generar únicamente las intersecciones. Cada una de ellas vemos que tiene una figura que lo representa y la verdad es que no es nada complicado, ¿sí? Entenderlo, ya que aquí nos indica qué es lo que nos va a hacer la herramienta. Ok, entonces ya vemos cómo es que funciona lo que es el buscatrazos.
ahora les explicaba lo que era la herramienta Shapbuilding Tool, que es esta de acá, la creadora de formas. Básicamente, a ver, dejamos su atajo de teclado es Shift M o mayúscula M. Y básicamente dice que crea nuevas formas combinando o borrando partes de otras más simples. ¿Sí? Entonces, para que esta herramienta funcione, primero tengo que tener seleccionadas las formas que quiero combinar. ¿Sí? Le doy Shift M y quiero generar esta forma de acá. ¿Cómo la genero? Le doy clic y vemos que tengo lo que es un más. Y puedo ir moviendo mi mouse en las zonas que yo quiero combinar, que quiero que se vuelvan una sola. Y vemos que ahora es una sola forma. Si yo presiono Option o Alt, vemos que ese signo de más se cambia o se modifica aún menos. Y yo puedo ir restando ahora lo que son las formas que no necesito. Les había comentado que tenemos el cuentagotas, que su atajo de teclado era la I, que lo que me permite es arrastrar o copiar, perdón, lo que son los colores de otros objetos. ¿Sí? Entonces vemos cómo ya dupliqué esto. ¿Sí? Tengo mi cuentagotas y listo. Selecciono esta forma de acá ahora, Shift M, y selecciono esta forma de acá y quiero mis orejitas de acá. Elimino esto, elimino esto, elimino todo esto de acá, esto de acá, y ahora elimino todas estas formas también de acá. Y listo. Selecciono la I para el cuentagotas, copio el color y vemos como ya tengo el logo de Batman. Selecciono estas formas de acá, Shift M, ahora quiero el pescadito. Selecciono estas formas de acá. Una cosa que quiero aclarar es que aquí no hay como que un control o command Z. Si yo selecciono esto, básicamente no puedo regresar. Tendría que terminar de dar clic, regresar y volver a empezar. ¿Sí? Si yo me posiciono acá, vemos que no puedo regresar. Entonces tengo que soltar command Z o control Z y empezar nuevamente. Cuando son formas muy complejas, yo les recomiendo que vayan despacio. ¿Sí? Seleccionamos estas, que son las más obvias. Selecciono estas de acá. Ahora esta de acá. Esto de acá. Esto de acá. Selecciono todo esto de acá. ¿Sí? Vemos que perdí. Entonces le tengo que dar con control o command Z. Y pues eso les digo, vayan despacio, vayan de a poco. Para que vean cómo es que funciona la herramienta. Y lo demás le doy Alt. Copio el color. Shift M para eliminar el ojito. Y listo. Tengo otra forma. ¿Ven? No es nada complicado, nada del otro mundo. Son herramientas bastante sencillas, pero muy potentes. Entonces, como les había comentado, para su tarea, básicamente me tienen que generar lo que son una serie de iconos. ¿Sí? Entonces, pero usando únicamente lo que son formas básicas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo genero una serie de iconos? Les hice el ejemplo. Shift X para que pueda tener únicamente lo que es mi trazado. ¿Sí? Les había explicado que esta forma de acá la haría con un círculo
Esta de acá selecciono sus vértices y redondeo, ¿sí? Ahora esta duplico, escalo un poco, listo, tengo esta otra forma. Con Alt u Option duplico las formas, ¿se recuerdan? Tengo esta de acá y ahora duplico esta otra de acá, ¿sí? Entonces tengo estas dos formas, me vengo al buscatrazos y elimino el frente. Me elimino lo otro, entonces necesito traer esta, sí, esta la traigo al frente. Selecciono nuevamente y elimino lo de enfrente y vemos cómo ya tengo esta forma de acá. Les había explicado la campanita también, cómo haría la campana. Selecciono L para traer lo que son elipses, traigo esta de acá, selecciono o duplico con la tecla de Alt u Option, ¿sí? Shift X, que les había dicho que era para cambiar de entre color y trazo, ¿sí? Posiciono en esta zona de acá, ok, ahora con la M traigo lo que es un cuadrado, aquí puedo empezar a ver que tiene 345 grados, lo quiero dejar en 345 exactos, ok, estiro un poco, antes de modificarla quiero duplicarla porque veo que me va a servir nuevamente, ¿sí? Y estiro hacia arriba en esta zona de acá, ok, duplico una más para hacer mi corte y ok, ahora sí, ¿qué es lo que hago? Selecciono este vértice de acá, selecciono este vértice de acá, redondeo por acá, ahora selecciono estos vértices, redondeo, selecciono estos de acá, nuevamente redondeamos, ¿sí? Entonces ya vimos que en la anterior lo hice con el buscatrazos, puedo volver a hacerlo con el buscatrazos o puedo seleccionar todo esto, ¿sí? B, selecciono, Shift M, lo que es la creadora de formas, unifico, 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 resto, 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 unifico. Duplico el color de trazado. Vemos que aquí me generó una línea que no necesito, la muevo, lo vuelvo a colocar. Ok, todo está correcto. Y tengo lo que es mi campana. Un último ejemplo para que vayamos viendo todas las herramientas que hemos aprendido hasta el momento. Shift X. Genero esto acá. Genero una nueva forma acá. Y genero otra en esta zona de acá. Esta puedo arrastrarla solo desde el vértice. Modifico esta, más o menos en donde necesito. Voy moviendo vértices. ¿Sí? Genero un vértice cuadrado.
También este acá no es exacto, no importa porque puedo darle clic y mover lo que es ese vértice. Bueno, todavía no hemos visto esa herramienta, así que lo voy a dejar de momento así. No importa, no tiene que ser tan exacto. Modifico esta curvatura de acá. Esta la modifico hacia acá. Y en esta selecciono sus 4 vértices. Ok. Sin más, le doy clic a todo y unimos. Me molesta un poco esta zona acá. La voy a redondear para darle mi estilo. Pero ahí tenemos lo que es el dedo de pulgar arriba. ¿Sí? Y aquí yo podría empezar a generar un pack de iconos, que esa es su tarea. ¿Sí? Si alguno tiene una duda con respecto a lo que acabamos de ver en esta clase, fue bastante rápida, pero vimos herramientas bastante potentes que van a utilizar en su día a día como diseñadores. Así que cualquier duda me pueden preguntar el sábado en día en la clase y podemos aclararlas antes de seguir continuando con las distintas herramientas del programa. Así que nos vemos.